en 2007. En 2006 ganó el premio MacArthur, también conocido como el premio del genio. Es profesor de ciencias de la computación, fundador de la compañía reCAPTCHA, la cual fue vendida a Google en 2009. En ese mismo año, el diario Siglo XXI de Guatemala lo nombró personaje del año, mientras que en este 2011, la prestigiosa revista Foreign Policy en español lo escogió como el intelectual más influyente de Iberoamérica. El llamado pionero de la computación humana, el genio guatemalteco Luis von Ahn, por toda una hora de gala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Vamos a reflexionar juntos e inmediatamente meternos en esa conversación con un genio moderno. Y la verdad que para nosotros es un honor tenerlo en esta semana tan especial de gala. En Guatemala, como sabemos, el cambio de gobierno renueva en muchos las esperanzas de solución de varios de los grandes problemas que aquejan al país centroamericano. Precisamente con la idea de sumar contribuciones coherentes y ajenas a los compromisos de tipo político, el diario Prensa Libre pidió a expertos de diferentes áreas que aportaran una idea concisa, realista y atinante a su especialidad para plantearla como una posibilidad para la nueva administración del país. Fue notoria la buena disposición de todos los consultados para emitir sugerencias. Las ideas fluyeron con notable optimismo. La iniciativa privada, por ejemplo, propuso la reactivación económica a través del combate frontal al contrabando y a la evasión fiscal. Expertos sugirieron también la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho, nuevas ideas en torno al combate del tema de la inseguridad, propuestas en los programas de medicina preventiva e incluso importantes reformas en materia educativa que incluyen el fortalecimiento de la carrera docente. Para resolver la agenda de seguridad alimentaria, se recomendó la creación de una instancia que coordine esfuerzos públicos y privados. Pero tengo que decirles que una de las propuestas notablemente innovadoras tiene que ver con la visión a futuro, para lo cual el joven científico Luis von Ahn, nuestro invitado de hoy, expuso que lo mejor sería crear un sistema para identificar y fomentar el talento en jóvenes. Y agregó que le gustaría ver al gobierno apoyar programas para estudiantes talentosos de todas las edades que culminen una educación universitaria de primera clase. Hay muchas preguntas por hacernos. ¿Sería esto lo que llevó a este genio guatemalteco a venir a Estados Unidos en busca de un grado universitario? ¿Qué hace falta en la educación superior de Guatemala y de muchos de nuestros países latinoamericanos para que sus jóvenes deseen quedarse en tierras, digamos chapinas en el caso de Guatemala, y no tener todo su talento a otros países? ¿Y cómo vive un genio? ¿Le salen o no le salen humitos por las orejas? Bienvenido, Luis. Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por hacer un tiempo que me imagino eres de esos que vives en constante ebullición, haciendo cosas para venir a nuestros estudios y compartir esta semana tan especial con nosotros. Cuando te preguntan sobre tu país, sobre Guatemala, ¿sientes que hay un compromiso tuyo a pesar de tú no vivir en Guatemala y haberte tenido que ir porque no había una opción para que tú pudieras hacer tu especialización dentro del país? Sí, a mí me encanta Guatemala. Realmente soy un gran amante de Guatemala. Me encanta la comida, la cultura, el clima. Toda mi familia está en Guatemala. Me encanta Guatemala. Fue muy duro venirme a Estados Unidos, pero necesitaba salir del país para poder seguir mi carrera. En ese momento lo que tú querías estudiar, digamos, matemática o era matemática. Pero algo matemática en especial, algún área de especialización. Matemática para ciencias de la computación. Para ciencias de la computación. Sí, y exacto. Esa área en particular, en ese momento, no tenías la opción de estudiarla dentro del país. Realmente no existía. En los últimos años, ahora hay un poco de eso, pero si estuviera ahorita en Guatemala también me iría. También te irías. No, todavía no ha llegado. O sea, que es una carencia realmente para alguien que quiera desarrollar lo que tú has podido desarrollar fuera del país. Lo es. Y lo cual es extraño, porque realmente es una de las pocas carreras científicas para las cuales se requiere muy poca inversión. Por ejemplo, para hacer física, la inversión para hacer física son cientos de millones de dólares, para hacer física de punta. O para hacer biología se necesitan laboratorios que son cientos de millones de dólares. Mientras que para cosas como ciencias de la computación la inversión es muy pequeña. Lo único que se necesita es talento de gente.
pero por alguna razón en muchos de los países de Latinoamérica simplemente todavía no existe ese tipo de research. Exacto. Tú planteabas al diario que tu idea era justamente formar a los jóvenes. Y yo también creo que la orientación vocacional y la oportunidad de que el talento joven encauce su potencial es importante para el desarrollo de cualquier nación. ¿Qué se puede hacer entonces en países pequeños como el tuyo, como Guatemala? Creo que un muy buen modelo para seguir es lo que hizo India. India hizo alrededor de 40 años, 40 o 50 años, crearon unos institutos que se llaman Indian Institute of Technology, o les dicen IIT. Lo que hacían era, son relativamente pequeños para la población de India, son alrededor de 2,000 alumnos, pero lo que hacen es que hacen un examen para la mayoría de las personas en India que van a entrar a la universidad y escogen a los 2,000 mejores. Imagínate, son los 2,000 mejores de un país de 1,000 millones de personas. Claro. Son inteligentísimos y lo que hacen es que invierten mucho dinero en educarlos. Al final de la educación, estas personas están tan bien educadas como cualquier persona que haya salido de Harvard o MIT. Muy bien educadas. Y han sido exactamente estas personas en los últimos 40 años que han logrado que la economía de la India se transforme de una economía realmente de un país en desarrollo a un país muchísimo más desarrollado. Han hecho compañías de software, han hecho compañías de alta tecnología y me gustaría ver algo así en países latinoamericanos. Qué interesante. Además, es lo que dices, yo creo que es la mejor manera de aunar esos talentos, porque en tu caso tú tuviste la oportunidad de salir a Estados Unidos. ¿Fue por una beca o tus papás tenían los recursos como para pagarte los estudios y enviarte afuera? En parte las dos. Tuve una beca en parte, pero además mis papás tenían suficientes recursos para poderme ir. Aunque haya una beca, siempre se necesitan recursos. Exacto. ¿Qué tal el caso de un talento, de un cerebro genial, pero que sus papás, la verdad, no tengan el talento? Entonces ahí es donde viene el papel de cada gobierno y de cada país de poder cultivar, darle el caldo para que ese cultivo pueda florecer. Exacto. ¿No? La genialidad. Eso, y me encantaría que en Guatemala pudiera ser, y no tiene que ser muy grande. Yo creo que con 100 personas al año se puede cambiar el mundo, con 100 personas al año. ¿Cuándo supiste tú que tú querías hacer lo que hoy por hoy te ha convertido en un... A los 8 años tú querías un Nintendo. Sí. Y recibiste una computadora. Sí, eso fue. ¿Cómo fue la historia? Cuando tenía 8 años, yo pedí un Nintendo. Eso era lo que quería porque todos mis amigos tenían un Nintendo. Pero mi mamá, en vez de eso, me compró una computadora. Pero aquí la genio era tu mamá, ya. Sí, era la genio. No, totalmente es por ella que yo estoy aquí. Ella me compró una computadora. Yo no estaba muy contento al respecto. Yo quería un Nintendo. Claro. Eso es lo que yo quería. Te pasaron gato por liebre. Sí, exacto. Pero me dio la computadora y lo que hice fue aprender a usarla. En esos tiempos, usar una computadora era muchísimo más difícil de lo que es ahora. No existía el iPad, no, era muchísimo más difícil. Sí. Entonces, para poder jugar juegos tenía que aprender. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1987, 88. O sea, que si vemos esa computadora hoy es de los dinosaurios de las computadoras actuales. Da risa. Se conectaba a la televisión. No tenía monitor, se conectaba a la televisión. Increíble. Yo no llegué a disfrutar aquellos modelos, déjame decirte. Sí, pues daba risa. Pero lo que tuve que hacer es aprender a programarla para poder jugar mis propios juegos. Y eso fue lo que tuve que hacer. Y después, como mi mamá no me compraba muchos juegos, pero había otras personas que tenían juegos, para poder jugar los juegos de ellos, tuve que aprender a piratearlos, lo cual no lo debería decir en televisión, pero aprendí a piratear los juegos y así fue como aprendí a... O sea que hoy por hoy tú te sabes todos estos trucos y tú puedes ser el más experto de los cyberpiratas del mundo. Sí. Últimamente no, he perdido mucho, ya no hago eso. Entonces, he perdido mucho las habilidades. Pero ¿cómo alguien como tú que tiene tanto conocimiento en esto de la computación no se siente tentado, por ejemplo, solo por curiosidad, de decir voy a hackear la cuenta de la CIA o voy a hackear la cuenta del FBI a ver qué tal, qué información se ve ahí? Aunque tú no la distribuyas, obviamente no lo harías. Bueno, en primer lugar, me iría preso por cientos de años y en segundo lugar es bastante difícil. Eso es... Realmente toma años de preparación para poder hacer eso. Creo que si lo tratara de hacer ahorita me tomaría varios años hacerlo. Qué increíble que te hayan nombrado como la persona más influyente del pensamiento iberoamericano, la revista Foreign Policy. Tú tienes solo 32 años, imagínate todo lo que te falta por descubrir, por aportar en este mundo de la computación. ¿Cómo te sientes? Bueno, fue un increíble honor. Realmente no lo podía creer que me habían escogido. No solo un increíble honor para mí, sino un increíble honor para mi país. Guatemala es un país tan pequeño realmente. Entonces yo estaba muy orgulloso de poder representar a mi país y también de poder representar a la ciencia, porque las otras personas que estaban considerando, la mayoría no eran científicos. Latinoamérica ha sido muy buena para crear
grandes genios de la literatura, otro tipo de, más las humanidades. Claro. Pero la mayoría no eran científicos y entonces estoy muy contento de poder representar a ambos, a Guatemala y también a la ciencia en Latinoamérica. ¿Tú crees que te han reconocido más fuera que dentro de tu país? Hace unos 2 o 3 años eso era cierto, que sí me reconocían muchísimo más afuera de mi país. Realmente en mi país nadie me conocía, pero en los últimos 2 años, por suerte, varios de los periódicos como Prensa Libre y Siglo XXI han sacado varios artículos míos, entonces últimamente sí me reconocen un poco. Eres el coinventor de los CAPTCHAs, que son estos números, porque yo no sabía ni cómo se llamaba. Obviamente ya cuando investigamos, son esos números, nosotros vamos a ponerlos en pantalla y ustedes los van a ver y muchos los odian. Porque a veces es tan complicado estos números jorobados, estas letras jorobadas, son palabras que uno tiene que descifrar y después escribir en el computador, y lo que hace es detectar que es un humano el que está utilizando el servicio y no un programa de computación automatizado. ¿Cómo te surge la idea de crear este programa? Este programa fue creado por un problema que había, y el problema era que hace alrededor de unos 12 o 13 años cuando creamos el programa, lo que pasaba es que en el internet había gente que escribía programas para abusar muchos servicios. Por ejemplo, escribían programas para comprar millones de tickets para algún concierto. Usualmente solo le venden a 1, 2 o 3 tickets para un concierto. Cierto. Y lo que hacía la gente era hacer programas para comprar todos los tickets de algún concierto, y así los podían revender. O hacían programas también para conseguir millones de cuentas de correo electrónico. Por ejemplo, Yahoo ofrece cuentas de correo electrónico gratis, o Google también. Claro. Había gente que escribía programas simplemente para obtener millones de cuentas de correo electrónico gratis solo por arruinar el servicio de Yahoo, solo por hacer eso. Entonces, la idea surgió de poner una prueba para determinar si el usuario, realmente alguien que está obteniendo una cuenta de correo electrónico o comprando tickets en internet, realmente es un humano que solo va a hacer algo una vez. Exacto. En vez de un programa de computación que puede hacer las cosas millones de veces. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa para publicidad. Estamos de lujo, Cala de Gala, con este genio guatemalteco. Por cierto, mira, yo te preguntaba sobre Guatemala y acá dice Dog He Doe, no sabía que un guatemalteco era el inventor del CAPTCHA. Pues ya lo sabemos todos, y ojalá que muchísima gente hoy, no solo en Guatemala, sino en todo el resto del continente americano, Canadá, Estados Unidos y de ahí para abajo, obviamente hasta la Patagonia, se entere, los que le faltan por saberlo, que tenemos realmente a alguien como tú, que nos representa tan bien dentro del mundo de las matemáticas, la computación y la ciencia. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de Luis von Ahn. No se nos vaya.